Hola, ¿qué tal? Vamos a, no sé qué tal es para que digáis que sí, que bien. Pues vamos a hacer un vídeo cortito sobre sentencias de control de flujo. Esto es bucles, sentencias de decisión como if, switch, y después mencionaré muy brevemente, pues eso, sentencias de control de excepciones, ¿vale? De- eh, en la parte de decisión voy a hablar incluso de bucles, voy a hablar del break, continue y las etiquetas, pero no me gusta, no es que no me gusten, es que no es nada recomendable el uso, porque rompe un poco la estructura normal del programa y aunque Java lo admite, no es nada recomendable. Entonces, empezaremos por lo que es, pues, cualquier programa. Ahora ya estamos en disposición de entender lo que es un programa en Java, que incluye un paquete, una línea de import, si añado bibliotecas externas o clases que están en paquetes que no están en Javalan, public class, el nombre del programa. De momento, la clase es el nombre del programa porque tiene un main, ¿vale? Podría no tener un main, en cuyo caso sería pues una definición de un tipo de dato. Bueno, y aquí empieza mi programa y aquí acaba mi programa. Bueno, con lo que voy a explicar ahora ya podríamos hacer cualquier programa. Obviamente estaríamos utilizando Java para hacer todo menos programación orientada a objetos, pero me serviría para hacer cualquier programa que no sea reutilizable, difícil de mantener, etcétera, pero ahora ya con las sentencias, porque como dice el teorema de la estructura, cualquier algoritmo pues se puede definir, o cualquier estructura, cualquier programa se puede crear mediante una secuencia de instrucciones que ya conocemos, ese punto, punto y coma, y bucles y decisiones. Con eso se puede hacer cualquier programa. Entonces, claro, lo que vamos a ver ahora podríamos ya hacer. Entonces, empezaremos por los bucles. Cierto es que voy a ser muy rápido con los bucles porque vamos a retomarlos cuando explique los arrays y ahí tienen más sentido todavía. Entonces, un bucle, como su nombre indica, es un fragmento de código que se ejecuta n veces. Obviamente n es limitado. Si el número de iteraciones es infinito, pues tendremos un bucle infinito y el programa colapsaría. Incluso si hay una llamada recursiva a funciones, bla, lo que tendríamos es un desbordamiento de pila, que es una zona de memoria en la que guarda el estado del programa cuando llamamos a una función o a un método. Bueno, entonces empezaremos por el bucle más genérico, que es un bucle while. Entonces, aquí va a ir la condición que hay que cumplir para entrar en el bucle y se ejecuta lo que está aquí dentro, entre llaves, mientras esta condición sea verdadera. Bueno, pues vamos a hacer el tipicazo, que es un índice, un bucle que se va a recorrer. Voy a empezar en 0 y veamos, ya sabemos el operador incremento, pues vamos haciendo esto. Mientras sea menor que 10, bien. Entonces fijaos, os recuerdo que el post incremento primero compara y después incrementa. O sea, entonces esto se va a ejecutar 10 veces, 0, 1, 2, 3, hasta 9. ¿Vale? Entonces voy a decir que me imprima i. Bien. Entonces esto se va a repetir 10 veces. Este 10 podría ser una lectura del teclado, podría ser cualquier cosa. Entonces, bucle, condición, esto tiene que ser un booleano. O sea, el resultado de esta expresión tiene que ser un booleano. En otros lenguajes, como C se considera distinto de 0, true y 0 false, ¿vale? Pero en Java tiene que ser booleano. Aquí tiene que ser una expresión booleana. Y como sabemos, este operador me devuelve verdadero cuando i sea menor que 10. Bueno, pues vamos a ejecutarlo. Ojo con los bucles infinitos. Ahí está. Me lo ejecuta 10 veces. 10 e incrementa ahí. Me imprime 1. Pero la comparación es con el 0. O sea, que quede claro, ¿eh? O sea, veamos. Entonces lo que hace es i vale 0. 0 es menor que 10. Sí. Incrementa ahí. Bueno, eso lo va a hacer siempre. 1, imprime 1. Entonces vemos que la salida va a ser del 1 al 10. 10 minutos. Vale. Este es el típico bucle. Normalmente los bucles pues, se utilizan para, como su nombre indica, para ejecutar
n veces una serie de sentencias. Bien, el número puede ser fijo, pero puede ser cuando se cumple la condición. Pues puede ser este while, mientras yo podría estar leyendo de teclado. Por ejemplo, lo voy a hacer. Bien. Y puedo leer una línea, pues por ejemplo, puedo hacer un next o un next line. Cuando sea igual a 0 me sale de bucle. Vamos a verlo. Bien, ahora voy a ponerle aquí otra cosa. Voy a ponerle aquí otra cosa. Veis, me imprime el 0 porque... Y ahora voy a poner un espacio, nada, enter y ya me sale. ¿Vale? Entonces, bucle while, condición, salida. Siguiente tipo de bucle. Do while. Es exactamente igual que un while, solo con un matiz. Primero, aquí va a ir la condición, pero la diferencia es que se ejecuta por lo menos una vez. Por ejemplo, una lectura de teclado, y digo, mientras no el dato que metas no es el que yo espero, me repites. ¿Vale? Pues por ejemplo, voy a hacer aquí una lectura de un número entero, ¿vale? Igual que antes, voy a hacer esto. Yo tengo, aquí al poner scan me aparece, pero porque yo lo tengo así configurado, ¿eh? Bien, pues puedo hacer lo siguiente, mientras i sea distinto de 0, bien, le voy a poner aquí igual a 0, no, digo, mientras i sea igual a 0, perdón, pues hago lo siguiente, pues voy a leer el teclado, bien, y hago sc.next. Voy a coger la línea y voy a convertirla entero. Vale, y voy a igualarlo ahí. Y digo, leo la línea, la convierto entero y digo, mientras estés metiendo ceros, me lo repites. Y le pongo aquí, introduce un número distinto de 0, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, no le voy a poner otra línea final porque me gusta escribir justo después. Entonces le pido que introduzca un número distinto de 0 y digo, oye, mientras metes ceros, me los estás pidiendo. Ejecuto. ¿Veis? Me lo pide por lo menos una vez, ejecuta el menos y voy a meterle aquí un 0 para fastidiar. ¿Veis? Y ahora pido un 7 y me sale el bucle. ¿Vale? Entonces, la diferencia que hay entre un while y un do while es que el do while ejecuta el bloque una vez. O sea, hace, haz y después comprueba. ¿Vale? Entonces, al menos una vez. A todos los efectos, el resto es todo igual. Recuerdo que una condición booleana y tipicazo, típico error. Vamos allá. Porque ya que estoy, vamos a ver. Voy a poner, esto me devuelve un booleano, ¿vale? La condición. Bien, boolean B y lo voy a declarar fuera para que quede clarito. Vale, y B va a ser la condición esta. Pues, o sea, mientras sea típico error es que diga, mientras esto es igual a true, vale, funciona, pero Bella es un booleano, entonces en este caso sí es correcto poner esto. Y lo correcto es poner esto. O sea, no quiero ver condiciones del tipo, no es que yo no quiera hacer, es que me parece un poco de novato, poner en la condición, mientras esa condición sea true, vale, pero si esto ya es un booleano, al comparar con true, esto es true cuando es true. O sea, este tipo de errores, pues, o después lo vamos a ver también en retornos de métodos, ¿vale? Que también es un típico error que se ponga, si la condición es verdadera, return true, else return false. Pues devuelves la condición, que va a ser verdadera cuando es true,
etcétera, etcétera. Bueno, bien, entonces while, do while. Ahora vamos a ver probablemente el mejor para recorrer el RAIS, porque es cuando es definido, que es la sentencia for. Vale. Aquí ya digo, sobre bucles voy a hablar después, voy a poner. For es una sentencia que aquí va la condición que se ejecuta la primera vez que entras en el bucle. Esta es la condición, igual que en el while, para permanecer en el bucle. Le voy a poner aquí menor o igual que 10, es lo de antes. Y esto lo que hace después de cada bucle. Entonces vamos a verlo. Bien, voy a imprimir. Pues este es un bucle que va desde 0 hasta 9 y me muestra ahí. Bien, lo voy a ejecutar. Entonces, a diferencia de antes, me empieza en 0 y acaba en 9. Lo voy a poner con desde 1 y le digo permanece mientras 10 igual o todavía mejor. O sea, si quiero conservar eso, le pongo operador unario. Bien, entonces, veis, le he puesto, lo que pasa es que estoy incrementando i, el típico error, estoy incrementando i 2 veces. Lo incremento después de cada línea y lo incremento dentro del bucle, ¿vale? Entonces, ojo con esos detalles. Ya fue voluntario. Entonces, el bucle for es igual que un while, solo que la condición inicial se pone aquí dentro, la condición después de cada bucle es aquí. Esto se ejecuta solo una vez, la primera vez que entra en el bucle. Esto se ejecuta, es una variable local al bucle, ¿eh? No penséis que ahora tengo acceso. Esto se ejecuta al final de cada bucle y esto es la condición para salir. O sea, esto es exactamente lo mismo que esto. Lo voy a poner aquí. Y veréis que sigue funcionando. O sea, no penséis que lo que veis está separado por coma, por punto y coma. Otro error típico, meterle aquí una sentencia vacía. No tiene sentido. Esto es como ponerle aquí una sentencia vacía. No es. De hecho, ya os veis que ahí os doy. Bueno, pues esto, lo que voy a poner ahora es exactamente lo igual. O sea, esto es antes de entrar en el bucle, después de cada iteración y cuerpo del bucle. Condición de salida es esta. Bien, la única diferencia que hay con antes es que aquí la variable i no es local al for y es, digamos, el ámbito está dentro del main. Es la única diferencia, pero lo demás es exactamente esto. Antes de entrar en el bucle, condición para permanecer en el bucle al final de cada iteración. Bien, ahora lo ejecuto y veréis que es exactamente igual que antes, de 0 a 9. Vale. Y de hecho, podría no poner aquí una condición, sería un bucle infinito, pero podría hacer aquí una sentencia de salida del bucle si se cumple determinada condición. Bueno, pues visto esto, veis que esto es equivalente a esto, ¿vale? Sin el punto y coma. Entonces, pasar de un for a un while es así de trivial. ¿Vale? Es un while y un for lo mismo. Aquí va la condición, lo que se ejecuta antes de ejecutar el bucle, al final de cada iteración, condición para permanecer en el bucle. ¿Vale? Bien, normalmente cuando yo creo un bucle, pues va a haber, necesito una variable que vaya modificando su valor que me permita salir del bucle. Si no, el bucle va a ser infinito, no va a haber una condición de salida, por ejemplo. Si yo aquí le quito esto, es correcto, esto es un bucle infinito, no hay una condición que yo ponga para salir del bucle. Bien, entonces recuerdo que aquí entonces la variable i, si la pongo aquí, es una variable local al bucle. Dentro del bucle, condición de permanecer al bucle y condición para salir del bucle. Bueno, voy a volver a lo de antes, porque es típico, no es que tipo de error, pero puede llevar a confusión. Veamos, yo aquí lo que estoy haciendo es al final de cada bucle, o sea, después de aquí de todo esto, justo antes de las llaves, estoy incrementando i. Pues no penséis que hay que incrementar siempre i, pues sí lo podría poner igual a i más 2, es decir, puede hacer que, perdón, el punto y coma sobre, obviamente, puede hacer que i se incremente en 2 unidades en cada iteración. Entonces va a ir 0, 1, 0, 2, 4, etc. ¿Vale? Ahí está, 0, 2, 4, 6 y 8. Bien, entonces aquí no tiene por qué ser un i más. Esto es lo que se ejecuta después de cada iteración. ¿Vale? Normalmente lo que hay que hacer es cambiar
el valor de esa variable para que el bucle no se convierta en un bucle infinito. ¿Vale? Bien, no hemos visto arrays, pero es interesante quizás un nuevo tipo de bucles que vamos a utilizar para arrays. Voy a crear un array de entero que se crea así, ¿vale? Voy a llamar, esto es un array de enteros. Obviamente no lo hemos visto, pero para que veáis un poco este otro modo de, y voy a ponerle aquí números, 2, 3, pues yo que sé, 77, 34, vale, es un array de 4 elementos, punto y coma. Bien, pues yo puedo utilizar eso para, digo, mientras i desde i igual a 0, que sería el primer índice, hasta la longitud menos 1, que sería el último índice, mientras i menor que a.length, perdón, ahí está, pues lo que voy a hacer, esto lo voy a volver a poner, y más, pues voy a imprimir a de i. Vale, esto recorre el bucle desde el primer índice hasta la longitud de los elementos. Lo que hago es mostrarlo ahí. Vamos a ver. ¿Veis? 2, 3, 6, 67, 34. Estoy imprimiendo los bucles, los elementos del array, perdona. Vale, estoy recorriendo un array. Le voy a poner aquí un 23, un 25, un 37, etcétera, etcétera. Vale, ejecuto. ¿Veis? Estoy recorriendo un array. Obviamente ahora mismo no sabemos cómo se construye un array, pero lo típico es recorrer un array. Bueno, pues para este tipo de arrays existe otro tipo de bucle que se llama, es un for each, si habéis programado en PHP, etc. Es un bucle en el que le digo, para cada entero, pues le llamo i, dentro de la colección A, o sea, del array A, pues me lo imprimes. Es otra forma de hacer esto. Esto y esto son equivalentes. Bien, pues hago esto, ejecuto. Ahí está, ¿ves? Me recorre el array y me muestra por pantalla esto. Vale, esto es un for each, es decir, este tipo de dato de la variable que yo aquí defino tiene que coincidir con el tipo de dato del array, y lo que estoy diciendo, para cada i dentro de A, pues me lo imprimes. Vale, el nombre aquí lo he llamado i, pero podría llamarle como me diese la gana. ¿Vale? Bien. Ese es el típico ejemplo de un for i. También sirve para recorrer, se podría recorrer colecciones, etcétera, etcétera, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces en cuanto a bucles, ya está todo. Tenemos while, do while, for. Bien, y ahora un for each. Bien, pues ahora lo que vamos a ver es, bueno, pues entonces un detalle antes de que se me olvide, que sería tanto para bucles o para tal. Si el while, por ejemplo, el for, también me va a servir para ir. Pues, por ejemplo, aquí tenemos si a.length, voy a poner menor que 3, pues por ejemplo, lo pongo ahí, si no eso queda muy cutre. Vamos a ver si i menor que 4 y declaro aquí una variable y inicializo a 3. Bueno, es por poner una condición solo. Bien, pues aquí le digo que me imprima esto. Bien, este es un ejemplo de un bucle infinito. Veis, no estoy cambiando el valor. Digo, mientras i sea menor que 4, voy a inicializarla a 0. Vale, digo, mientras i sea menor que 4, es un bucle infinito, siempre es menor que 4. Entonces siempre va a haber que cambiar dentro del bucle esto. Vale, pues a lo que iba. Si la sentencia while, o no solo la sentencia while, pues en este caso lo puedo hacer así, incrementar el valor. Vale, hago esto, que ya cambia un poquito. Solo tiene una única sentencia en el cuerpo, puedo omitir las llaves. O sea, es decir, un while, un for each, etc. Un if, puede omitirse las llaves y eso. Pero veremos que si yo le doy formato,
siempre se recomiendan las llaves para evitar confusiones, ¿vale? Pero que sepáis que sí podría no llevar par. Bueno, pues lo que decía, la siguiente, ya hemos visto bucles, lo siguiente sería expresiones de control de flujo típicas, que serían de selección, ¿vale? Y aquí vamos a tener el if y el switch. Bien, el if es, si se cumple una condición, haces esto, si no, haces lo siguiente. Dentro del if existen cambios. Primero, un if sencillo, pues aquí pongo la condición, por ejemplo, char c, y le pongo aquí el carácter, le pongo la letra, ¿vale? Pues pongo aquí, si c es igual a el carácter a, o c es igual al carácter e, pues etcétera. Lo voy a poner todo así y ya lo hago a propósito para que veáis todas las opciones. Control Z, perdón. Control C, V, A, E, I, O, y ahora me falta la U. Pues ahora abro unas llaves, cierro y le pongo es vocal. Vale, entonces por ejemplo, veremos que todo esto se puede mejorar, obviamente, pero digo, si C es el carácter A, el E, el I, el O, el U, en primer vocal, en caso contrario, else, pues que me imprima es consonante. Obviamente esto está mal, porque podría ser otra cosa, otro carácter que no sea ni vocal ni consonante, un carácter de escape, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo dejo así. Bien, entonces este es el típico ejemplo de if, else, tal. Bien, puedo hacer una cosa, por ejemplo. Primero, if, else, siguiente. Pues puedo poner lo siguiente. Si C es mayor que A, y C es menor que Z, le pongo es una letra diferente de A o Z. Pues yo ahora le pongo si C es igual a A o a Z, que son lo que nos falta, es la letra A o la Z. Es carácter distinto le pongo así de cerca. Vale, pues esto sería if, else if, y ahora me falta else. Entonces, si esto es verdadero, entra aquí y ya no ejecuta el código. Si esto es falso, no entra aquí y hace la siguiente comprobación. Y si tampoco esta es verdadera, entraría aquí. O sea, se va a ejecutar una de las siguientes sentencias. ¿Vale? If, else y else if. ¿Vale? ¿Veis? Estoy anidando permanentemente eso. Puedo anidar tantos como quiera. Bien, todo esto lo podemos mejorar y lo vamos a ver después. Bien, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo un multi-if, a veces es mejor emplear otra sentencia de selección que se llama un switch. Bueno, pues vamos al switch. A ver qué se me ocurre. Bien, voy a poner if c es igual a pues pongo es la else if c es igual a b, por ejemplo,
es la B. Sigo lo siguiente, else if, voy a poner más casos. C es igual a C, a carácter C, pues lo pongo aquí. ¿Dónde se ponen las llaves? A mí me gusta ahí, vale, los que vienen de Pascal o otros lenguajes, aquí me está dando un error, pero ya os lo digo, no es un error, es un aviso, que me va a dar pie para poner el switch. Pues aquí le pongo el es la C y ahora pongo else es un carácter distinto de A, B o C. Bien. Os fijáis, esto es un if anidado, es decir, si esto es verdadero, entra aquí, si esto es verdadero, entra aquí, si esto es verdadero, entra aquí. Bueno, pues esto, para este tipo de sentencias, que los puedo hacer yo, ya con esto ya sería suficiente, los puedo convertir en un switch. Un switch es una expresión que evalúa la expresión y dependiendo de su valor entra en uno de los siguientes apartados. Fijaos lo que me va a hacer. Sería esto. ¿Veis? Este es el switch típico. Este es el switch tal y como se expresaba en... Perdón. Es el switch tal y como se expresaba en versiones anteriores a las 7. Bueno, anteriores y posteriores a las 7. Después se fueron añadiendo nuevas cosas. Y, por ejemplo, en este caso, veis, el switch sigue esta sentencia. Voy a empezar por este. Switch, expresión a evaluar. Y si esa expresión a evaluar es A, entras aquí. Si es B, entras aquí. Si es C, entras aquí. Bien, ¿y por qué hay que poner break? ¿Por qué? Porque el break lo que hace es sale del switch cuando entra aquí. ¿Por qué? Porque si no lo pongo, una vez entre en una condición de estas y sea verdadera, va a ejecutar todo lo demás. Y eso es muy útil para cosas como esta. KSA, voy a poner como si tuviésemos solo A, E, case, case, I, case, O, case, U. Fijaos. En este caso, perdón, de 2 puntos, ahí está. En este caso, una vez, si es la, ya me ejecuta todo lo demás. No tengo que estar poniendo, voy a formatearlo un poquito. No tengo que estar, porque si es una A, me va a entrar y ejecutar todo. Y aquí le pongo, es una vocal. ¿No? Se me ha borrado aquí. Es una vocal. Vale, entonces, al no ponerle el break, una vez entre aquí, me va a ejecutar todo lo demás. Entonces es muy cómodo para estas cosas. Si es A, E, I, O, U, me va a entrar uno de estos y me va a imprimir siempre es una vocal. Por eso hay que poner un break. Un break lo que hace es sale del switch. Bien. ¿Qué pasa? Que con posterioridad se permitió poner varios valores en un case, etcétera, etcétera. Pero este es el tipo básico. Esto además se puede hacer de la siguiente manera. Pues puedo ahora evitar el break y esto se incorporó en Java 14, si mal no recuerdo, y no, en Java 12, creo. Sí, fue en Java 12, se metió esto, que es, en vez de poner break, lo que hago es, si es alguna de estas, pues una flechita y imprimes esto. Ya no me va a ejecutar lo demás, ya no me sale. Si es la B, me entra aquí. Si es la C, me entra aquí. Y si es la... Eso, en el resto de los casos default, pues no es ni A, B, C, pues en este caso lo voy a poner aquí, es una consonante. Consonante. Vale. Entonces tenemos expresiones de control. El switch
evalúa una expresión y si es verdadera entra en ella. ¿Qué pasa? Que hay muchas mejores en las versiones. Voy a darle control Z, control Z, control Z, vuelvo para atrás, ahí está. Bien, y ahora hago esto. Es una consonante. Bien, fijaos, este es el tradicional de Java 7. Bien, en Java 8 hubo un añadido, que es que antes solo se podía con tipos básicos, pues se permitió hacer con la variable que aquí yo evalúo, puede ser una cadena, ¿vale? Además de una numeración, eso es un añadido que metieron en Java 8. ¿Qué más? En Java 12 lo que hicieron fue permitir que devolviese un valor mediante la flechita que acabamos de ver. Por ejemplo, le pongo aquí la variable. Puedo hacer que esto, pues puedo hacerlo con un GIL. Y aquí hago otro GIL, el break ya no se utiliza. Y aquí pongo GIL. Esto lo metieron en Java 12. Bueno, Java 12 es más joven de lo que parece. Formatear. Pero esto lo metieron en Java 12. Pues metieron que yo pueda meterle aquí, darle un valor a una variable, dependiendo del valor que devuelve el switch. Vale, aquí me falta un punto, coma. Ahí está, porque es una expresión. He cambiado el switch de antes por una expresión. Vale. Bien, ahora el GIL también lo metieron. Se puede hacer así, con la flechita, ¿vale? Lo borro, le quito esto. No voy a quitarle todo para que veáis. Bien. Puedo hacerlo así. Aquí el warning que me da es que no lo uso, seguro. O sea, ya no nunca he usado. ¿Veis? Hay cambios, mejoras. Si queréis, esto os lo pongo en apuntes. Yo no sé si lo he puesto en los apuntes o no, pero son cambios que mejoras. Ya el propio NetBeans os dice, oye, sustituye esto por esto, y le dais aquí la bombilla y ya os lo cambia. Vale, pero ha habido mejoras en el switch a lo largo de toda la evolución de Java. Bien, entonces con esto acabamos. Simplemente que quede claro que tenemos acabamos la parte de estructuras de control. Entonces tenemos los bucles, las if y el switch. Después tenemos otras estructuras de control que son para salir de un método, ¿vale? El valor devuelto, que sería un break. De continue break no voy a hablar de ello porque no lo recomiendo y no lo vamos a usar. De hecho, ahora el break ni siquiera es necesario en el switch, como podemos comprobar. Y yo ya digo, como es ya desde Java 12 ya no es necesario usarlo. Continue, os lo pongo ahí en los apuntes para que veáis ejemplos de uso. Continue break y menos etiquetas, no las usaremos nunca. Y usaremos sentencias switch, de este caso con la flechita o GIL. Pero bueno, podemos usar la flecha mejor, en cualquier caso, ¿vale? Y la única que nos faltaría sería el return, que es el valor de ruptura de sentencias para salir de un método, ¿vale? Pues por ejemplo, si quiero construir aquí un método, public method, ¿vale? Que devuelva un entero y le llamo suma, que suma A y B. Este método, bueno, además lo voy a poner static. Vale, pues le pongo aquí un return A más B. Vale, es otro tipo de sentencias de control, entre comillas, pero que es para que devuelva un valor. Vale, para que un método devuelva un entero y va a ser la suma de A y B. Bueno, pues lo dicho. Intenté ser rápido, me lié un poquito, pero ya digo, todo esto vamos a trabajar a lo largo del curso y os vais a cansar un poco de utilizarlo, o sea que espero que no tengáis problemas. Simplemente era para hablar un poquito de lo que teníamos, del for, el for each, el while, el do while y el switch. ¿Vale? Con eso ya tendríamos para hacer casi cualquier programa, sin casi cualquier programa. Pero ya digo, lo mejor es meternos ahora en la siguiente unidad, que es así que voy a intentar pararme más y hacer pequeños vídeos
porque es la más importante desde un punto de vista de programación orientada a objetos, que es definir tipos de datos complejos, que son las clases, hacer uso de ellas para crear objetos, constructores, etc. Y esa es la base de todo el curso. Si considero que es suficiente, pues esta evaluación va a ser hasta ahí, pero arrays entrarán seguro, ¿vale? Entonces, pero iba a ser un programa del tipo de la tarea que os voy a poner en esta unidad.